Cuando recuerdo esta historia se me parte el corazón. Estación, Los Merinales, campos de concentración, colonias penitenciarias. Esa era la dirección. Allí tenía yo a mi hermano, también estaba mi padre. Allí había muchos hombres unidos por los alambres. A la sombra de un eucalipto, en una alameda grande, allí llevé yo a mis hijos para que los viera mi padre. Estaban redimiendo causas. ¿Qué delito cometieron? Si solo querían la igualdad de los hombres y los pueblos. Esto no es una poesía, es una ofrenda de honor para todos los que estuvieron en campos de concentración. Una sociedad no puede vivir creando una imagen falsa del país. Esa represión forma parte del país, guste o no guste, pero no se puede falsificar el país como si no hubiera pasado nada. No, ha pasado. Y eso hay que asumirlo. Se puede llegar a la conclusión de que en el futuro hay que evitar eso. Pero claro, si no se sabe qué ha ocurrido, pues entonces ya no hay ninguna razón, ni siquiera para el arrepentimiento. Esta historia es importante porque la historia sigue viva, porque no son viejas batallitas de abuelo. Al término de la guerra, en 1939, las cárceles españolas llegaron a acumular más de 300.000 presos políticos. Con el objetivo de reducir la población reclusa, el gobierno de Franco ideó la redención de penas por el trabajo, una fórmula inhumana de utilizar a los presos en el levantamiento de obras públicas. El canal del Bajo Guadalquivir, en Sevilla, fue una de las construcciones que absorbió un mayor número de prisioneros. De hecho, este proyecto hidráulico ya estaba ideado desde principios del siglo XIX, pero dadas sus dimensiones y la cantidad de mano de obra necesaria, no pudo comenzar a ejecutarse hasta 1940. La infraestructura fue concebida para llevar agua a las zonas de marismas y de secano del Bajo Guadalquivir, con objeto de transformarlas en regadío y revalorizar las tierras de los grandes terratenientes de la época. Así, durante 17 años, miles de presos políticos cumplieron su condena, convertidos en esclavos. Existía un fichero que tenía el Estado con las profesiones de todos los presos. Entonces, si una empresa o el Servicio de Colonias Penitenciarias Militarizadas decía yo necesito 20 carpinteros, 70 albañiles, 80 peones, 2 médicos, un ingeniero, un arquitecto, pues existían ese tipo de... Ellos estaban en las cárceles y los buscaban y entonces así acudían para tener, digamos, una mano de obra que fuera rentable. Ha habido muchas empresas que hoy en día existen, con otros nombres, pero existen, pero grandes plusvalías de aquellos años, pues le han servido para que sean muy grandes. La mayoría de los trabajadores que estaban en el canal de los presos eran presos políticos, en su inmensa mayoría eran presos republicanos, que no habían cometido ningún delito. Estamos hablando de un colectivo de personas, en muchos casos jóvenes, militantes de izquierda, obreros, que habían sido simpatizantes por la causa republicana. O sea, eran gente en muchos casos íntegra. Estábamos hablando de gente con un gran sentido de la dignidad humana y de la moralidad. Y las condiciones fueron muy adversas, tanto de alimentación, hubo gente que moría también de hambre y con enfermedades, y las condiciones técnicas eran mínimas, ¿no? Muy precarias y muy duras. Los presos que estaban en las cárceles o en los campos de concentración dependían en gran parte de la alimentación que le podían procurar los familiares. Entonces las mujeres idearon todo un sistema de ayuda mutua, de colaboración, en asentamientos muy precarios, chabolas, pues poco a poco se fue organizando un poco mejor y a partir de ahí, pues bueno, pues le prestaban cierta atención alimenticia, sanitaria, de ropa, etcétera, de vestidos a sus familiares presos. Para evitar que estos recuerdos caigan en el olvido, la Universidad Pablo de Olavide organizó la exposición Habitar la Memoria, en la que recupera imágenes antiguas y actuales del canal,
Una deuda contraída con un pasado que forma parte de su escenario cotidiano. En su recorrido, el canal atraviesa el campus universitario, dejando una huella histórica que las nuevas generaciones han sentido la necesidad de recuperar. Por eso, los alumnos del aula de teatro representan una obra que propone un tránsito por los espacios, las imágenes y los objetos que a día de hoy siguen cargados de preguntas. La idea fue cómo hacer para que ellos pudieran vivir esa historia, no solo contándola porque les conmoviera o porque les pareciera importante contarla, sino atravesarla con sus propios sentimientos. Entonces hicimos un trabajo muy largo con sus propias memorias. Por eso trabajamos mucho a partir de preguntas, de generar un espacio de preguntar, más que de responder. De contar qué pasó y de preguntarnos sobre qué hacemos con la memoria. Que mucha de esta gente, una vez que salían en libertad, como estaban desterrados, no podían ir a sus lugares de origen, por lo tanto se quedaban a trabajar en el canal en condición de libertos. El estigma de preso no solo se mantiene durante los años en la persona que ha estado privada de libertad, sino en su familia. Son los familiares de los presos. Eso ha sido un estigma y han estado señalados durante mucho tiempo. Alejandro Cornejo López. Alejandro Cornejo López. Viniendo de Argentina, con todo el proceso que ha habido de recuperar y de juicios me sorprendía mucho que aquí no se hablara de eso, o sea, que fuera tan complicado, y me sorprendía mucho que los chicos de la edad de la gente que está en el aula de teatro realmente no supieran, no tenían ni idea de qué se les estaba hablando. Porque después posturas, pues cada uno tiene la que tiene, por su ideología política, por la familia en la que nació, por mil cuestiones, ¿no? Pero no tener preguntas, eso sí que me parecía duro. Y están presentes en nuestro afán. Si te dicen que caí, me fui. Pasando el tiempo que ha pasado, a mí me sigue sorprendiendo, sobre todo trabajando con grupos de personas mayores, que todavía tienen miedo de hablar. O sea, que el día que surge el tema, se ponen a hablar en voz bajita y te lo cuentan como si fuera un secreto. Entonces, más allá de la recuperación histórica, yo siento que hay una recuperación personal que hacer, una recuperación de la identidad, ya de una vez quitar ese miedo, esa vergüenza, un poco lo que decían en el vídeo, ¿no? Que eso sigue existiendo, en distintos niveles, pero sigue existiendo y eso está constituyendo a la sociedad hoy, no es una cosa que tenga que ver con el pasado. Que hay un sector que no quiere oír hablar de eso porque se sienten que eso les afecta a ellos personalmente como responsabilidad, si no directa, porque ya la mayoría de los responsables han desaparecido, pero sí por herencia de lo que hicieron las familias suyas. Entonces no quieren mancillar su nombre, ¿no? Pero esto hay muchos que todavía hay mucha gente que impide, que trata de impedir que las cosas se sepan. El canal tiene la misma virtualidad económica que tenía para lo que se diseñó. Sigue llevando agua, sigue regando los campos de algodón, los campos del Bajo Guadalquivir, que es una zona de las más frondosas de Andalucía, y el agua siempre va a tener valor. Si no es para regar el algodón, podrá ser para regar un campo de golf o para llevar agua a una urbanización, pero tiene valor y sigue teniendo los grandes beneficiarios, que son los dueños de todas aquellas tierras, que en muchos casos son los mismos de antes, ¿no? No se puede dejar páginas en blanco, sino que hay que leerlas todas y asumirlas y afrontarlas y hacer una política de la memoria pública que recupere la memoria de todas estas personas que son en parte
en muchos casos los forjadores de la democracia. Yo no lo he olvidado. Yo no, fíjate qué memoria más clara tengo. Pero es que para que lo estoy diciendo, lo estoy viendo. Yo estoy viendo a mi padre, yo estoy viendo la cárcel, yo lo estoy viendo todo.